Bien, no solamente pasa por el nivel de estudios hoy, que es una cuestión fundamental, pero es un punto de partida. Hoy yo necesito una persona para un puesto con determinado nivel de estudios, ¿sí? Pero a partir de ahí comienza recién la selección. El punto de partida en el tiempo se fue corriendo. Hoy, lo que en un proceso de selección, que es lo que vamos a intentar ver hoy, lo que se ve, lo que se busca, lo que se quiere investigar, ¿sí? Es si tiene las competencias, esas características, ¿sí? De su persona, de su personalidad, independientemente de los conocimientos que tenga, que hacen que se pueda adecuar ese perfil a los requerimientos que yo pongo como colegio, ¿sí? Este es el gran, es la gran pregunta de la selección y a la vez es la gran respuesta. La adecuación persona-perfil a los requerimientos, cultura del lugar donde va a entrar. Ese match, ¿sí? Es lo óptimo cuando se da. Y cuando no se da, que pasa bastante frecuente, es porque algo falló. Vamos a intentar ver dónde falla eso. ¿En qué parte del proceso falla? ¿Sí? Muchas veces falla en lo que yo llamo la fase de la planificación. Por eso es importante que podamos tener por lo menos un conocimiento del contexto de esas fases de un proceso de selección. Bien, esta es la introducción. Voy a comenzar a mostrarles el Power. A ver que lo puedan ver mejor. Ahí estamos. Bien. Acá lo que vemos aquí es el temario de algunos puntos, ¿sí? Que vamos a intentar trabajar, desde la introducción al proceso, la planificación, que es la que mencioné recién, por qué se resiste al proceso, no tanto las nuevas generaciones. Este es un punto donde quizás yo tengo que hacer más hincapié cuando, por ejemplo, se me ha dado de tener una capacitación con dueños de una pyme, pero no por una cuestión de edad, ¿sí? Quiero ser claro. No porque esas personas sean, digamos, mayores de edad, sino porque están acostumbrados a cierto paradigma. Siempre hice la selección de esta manera, ¿por qué voy a cambiar ahora? Bien, algunas técnicas de evaluación de puesto, las fases del proceso, fuentes de reclutamiento interno y externo, qué pasa con el impacto de las redes hoy, que vienen a cambiar casi todo, el CV, herramienta primordial para poder comenzar a conocer al postulante, y la entrevista laboral, que es la técnica más importante en todo lo que es la selección de personal, ¿sí? Es la técnica por excelencia. La pregunta es si sabemos entrevistar o no, y qué tips podemos tener para entrevistar de manera más objetiva. Vamos a después por qué menciono la palabra objetiva, y más certera, ¿sí? Bien, errores comunes del entrevistador, y vamos a ver si nos da el tiempo algo que tenga que ver con los tests. Bueno, y la importancia del programa de inducción. Este es el temario de hoy. Bueno, manos a la obra. ¿Todos pueden ver bien la presentación? ¿Sí? Sí, perfectamente, Carlos. Perfecto. Bien. Primer slide. Definición. ¿A qué llamamos un proceso de selección? Es un proceso porque tiene partes, ¿sí? Y es importante que esas distintas partes se puedan cumplir. Hay que tener cuidado si voy a obviar una, porque puede tener un costo. Es un proceso en el cual yo tengo que determinar, ¿sí?, las personas que mejor se adecúan a un puesto determinado. No hay buenas personas, no hay malas personas, no hay buenos perfiles, no hay malos perfiles, ¿sí? Hay personas que tienen perfiles que se adecúan más o menos a lo que yo requiero. Esta es la clave de todo, ¿sí? Es un proceso integral. ¿Por qué? Porque no solamente para que este proceso funcione, yo tengo que tener un puesto descrito, llamarlo secretaria, asistente, vendedor, docente, programático, docente extraprogramático, ¿sí? Tengo que tener claro la cultura de ese colegio,
Si es posible que esté redactada, porque las palabras se las lleva el viento, en general. Es importante la función del escrito, darse un tiempo para poder escribir esto, ¿sí? Como para comenzar a pensar. Bien. ¿Qué pasa si yo no hago selección de personal? Como corresponde. A veces se hace, pero de manera, como yo llamo, no la científica, sino la intuitiva. Y tiene riesgos. ¿Puede salir bien? Sí, obviamente que puede salir bien. Si yo le hablo en términos de probabilidades, les diría que no. En general, hay riesgos de bajo rendimiento. Por supuesto, cuando entra una persona que no es la indicada, yo creí que sí, pero después no lo es un problema. En tiempos y operativos. ¿Puede traer conflictividad? Claro que sí. Si yo tengo un grupo armado y medianamente armonioso y me costó mucho tiempo llegar ahí, y entra alguien que irrumpe en esa dinámica, es un problema, ¿sí? Puedo tener costos, porque cuando hablamos del proceso de selección, estamos hablando de dinero, específicamente. Porque si yo no hago una selección adecuada, voy a tener bajos beneficios por una breve permanencia. Hay dos maneras: o yo termino echando a la persona con lo que eso implica, o la persona se va sin que la eche, porque no es lo que se rompe lo que se llama el contrato psicológico. Te ofrecí y te vendí algo que cuando entras no es. Por lo cual, hay una ruptura en ese contrato. Y después, el gran tema, ¿no? Compromiso e identificación. Hoy es muy complicado, y yo me atrevo a decir más que antes, ¿sí? Porque esas dos palabras se resumen en una, que se llama motivación, ¿sí? Que vamos a volver a tocar esto. Miren todo lo que puede ocurrir si no hago una selección adecuada. Si no pienso bien en los pasos, si no me tomo el tiempo. Requiere tiempo, sí, pero es tiempo invertido, no perdido. ¿Ok? ¿Qué necesito saber antes del proceso de selección? Hay un tiempo antes. Ese tiempo es vital. Si ese tiempo antes no está, estamos en problemas, ¿sí? Primero, ¿qué necesito y por cuánto tiempo? Segundo, hacer un retrato identikit del candidato ideal. O sea, definir un perfil de puesto. Escribirlo, pensarlo, discutirlo, ¿sí? Tercero, ver si puedo tercerizar. Muchas pymes no tienen una infraestructura por costos o por personal idóneo en poder hacer la selección ellos mismos. Por lo cual, a veces tercerizan el proceso. Por ejemplo, en una consultora. Por supuesto que esto tiene costos. Y no es lo óptimo pensando en costos. El tema es que a veces no hay otra opción, ¿sí? ¿Cómo puedo subsanar esto? ¿Puedo tener un equipo? Sí. Vamos a volver a este punto, porque un equipo puede ser una persona o dos, ¿sí? Para que entiendan cuando digo equipo. Pero ese equipo tiene que estar capacitado. Y vamos a ver en qué, ¿sí? Y aparte le tiene que gustar lo que hace. Y esto parece como que va de suyo y es un poco romántico, pero es la realidad. Cualquiera de ustedes que pueda estar hoy ocupando un puesto en donde las cosas no les gusta cómo las hace, las chances de que las hagan bien es complejo, ¿no? Creo que me entienden. Por eso es importante que las personas que hagan esto les interese, sean técnicos o profesionales, pero que sean idóneos. Eso es importantísimo, ¿sí? Bien, siempre mirar para adentro. ¿Qué significa esto? No sea cuestión que estoy buscando afuera algo que tengo adentro, pero no sé que lo tengo adentro. Qué importante que es tener una base de datos o tener bien visibilizado las personas que tengo, porque quizás algún reemplazo puede ser transitorio, temporario o no, habrá que ver la necesidad. Yo la puedo suplir con alguien de adentro, con toda la ventaja que tiene esa persona que ya está culturizada, ¿sí? Ya conoce el cómo se hacen las cosas acá. ¿Cuánto tiempo gano en ese aspecto?
Por eso, si yo miro adentro y no encuentro eso que yo necesito, no tengo otra que salir a buscarlo afuera. Pero este es un primer diagnóstico estratégico, ¿sí? Bien. Dos tipos de selección. Hay dos. No hay que darle más vuelta. Está la intuitiva, la general, ¿sí? Se basa por observaciones a través de los sentidos. Les habrá pasado, quizás a ustedes, o a alguien que ustedes conozcan, que entrevistan a alguien y dicen, este tipo me cayó bien. Me cayó bien, ¿no? Como si fuera una cuestión de amistosa para ir a tomar un café, ¿no? Tengo onda, me cae bien, ¿no? Entran a jugar mucho los sentidos, la subjetividad. Y a veces la intuición. Hago un paréntesis, porque yo quiero ser precavido con esto, y no digo que la intuición no funcione. Es más, si a alguno de ustedes le funciona, sigan con eso. Lo que sí tengo que advertir, que a esa intuición es bueno sumarle algún proceso que tenga que ver con una dosis de objetividad, ¿sí? Simplemente como para complementar y nos pueda dar, entre comillas, porque acá la palabra seguridad no existe, porque estamos hablando de seres humanos, pero por lo menos que nos acote lo que a mí me gusta llamar márgenes de incertidumbre, que me lo acote, ¿ok? No que me lo incremente. Ojo con esto del ojo, de la piel, del olfato, ¿sí? Ojo con esto. Por eso a mí me gusta llamar selección científica, porque la palabra científica pinta rebuscada, pero me habla de un proceso, me habla de pasos estandarizados, ¿sí? Que tengo que cumplir. Me habla de que yo tengo técnicas, y esas técnicas me hacen acotar ese margen de incertidumbre. ¿Se entiende? Y esto es clave, es muy importante esto en selección. O está o no está. Y si no está, saben que estamos en lo que yo llamo la zona de riesgo. ¿Puedo pescar o no puedo pescar? No. Tengo que estudiar antes, cómo está el río, qué hay, cómo está el clima, si tengo yo los instrumentos para ir, ¿sí? No es al azar. Bien. Obviamente que es un proceso de comparación. Yo tengo 3 postulantes y para decidir tengo que comparar. Es así, ¿sí? Yo siempre lo comparo con un mundial de fútbol, ¿no? Hay un octavo de final, un cuarto de final, una semifinal y una final. Es fantástico cuando llegas a la final. Y en la final tampoco estás solo. Llegaste a la final con otro, con 2 o la famosa terna. Y hay que tomar una decisión ahí, ¿sí? Y a veces uno gana por un gol, porque son parejos en cuanto a conocimientos, son parejos en cuanto a competencias, y a veces lo que define es, ¿qué? ¿Cuál vive más cerca? ¿No? Pero sí, es un proceso de comparación y toma de decisión constante. Bien. ¿Por qué se resiste? ¿Por qué se resiste el científico? ¿Sí? ¿Por qué estoy cómodo con el intuitivo? Acá tenemos algunos ítems. Porque me cuesta delegar. Yo no sé hacer bien el proceso de selección, pero me cuesta delegar. Falla de liderazgo, falla en la conducción. Lo que no sabes hacer, deja que lo haga otro que esté, digamos, que tenga los conocimientos, la técnica y o la idoneidad que vos no tenés. Delegá. ¿Por qué? Porque antes la hice bien. Entonces, si siempre la hice bien en el pasado, la voy a seguir haciendo bien. No es matemático esto, ¿sí? Los perfiles cambian, el mercado cambia, por lo cual es discutible. Por creer que hay muchas personas sin trabajo, cosa que es verdad, entonces la búsqueda se facilita.
pongo una búsqueda y tengo media cola. No, sí, pero no. Esa lógica tampoco sirve. Hay que tener cuidado con esto. Porque después vamos a hablar muy bien de que es muy factible que hoy, frente a una búsqueda, se presenten muchas personas. Porque la necesidad existe. Por eso hay que ser muy clave en lo que yo voy a poner como perfil en esa publicidad. Ser lo más específico posible para que no dé lugar a que pasa y tengamos una oferta de personas inesperada. Porque muchos se van a presentar sin cumplir ese perfil. Igual, yo me tiro el lance, ¿no? Por eso es importante a veces hacer un pre-filtro, ¿no? Que tiene que ver con un análisis de los currículum vitae previos. Que entiendo que no todo el mundo lo puede hacer, por tiempo, ¿sí? Por ejemplo. Y por última, por considerar que el proceso de selección es un gasto, ¿sí? Lo cual es un tema, porque no es un gasto, es una inversión, ¿ok? Bien, nada hay más importante que esto. Perfil de puesto. Si no está esto, vamos a hacer cualquier cosa, menos un proceso de selección. Es el origen de todo. Es un listado de funciones, listado, ¿sí?, de requerimientos que tiene ese cargo. Cargo, llamalo puesto. Está construido por datos formales, edad, sexo, nivel de estudio, competencias o características de personalidad deseables, ¿sí? Clave el perfil de puesto. Y una cuestión clave, ojo con un término que no sé si lo ven, que se llama antiperfil, ¿sí? Les cuento por qué. Vamos a suponer que yo lo contrato a Mariano. Mariano trabaja en mi pyme y trabaja muy bien. Trabaja durante un año de manera, no por tirarte un mimo, Mariano, pero trabajas de manera espléndida. Ahora Mariano me viene un día y me dice, mira, Carlos, lo lamento, gracias por la oportunidad, pero me tengo que ir. Tengo una propuesta superadora, muy superadora. Intento yo retenerlo, pero yo no puedo competir con esa propuesta. Por lo cual, ¿qué pasa con Mariano? Mariano se me va. Me queda una vacante. Yo tengo que cubrir esa vacante. Salgo a buscar personal. ¿Cuál puede ser mi error? Yo tengo que basarme en qué puesto tenía Mariano, no en Mariano. Porque Mariano es uno solo, para bien o para mal. Ojo con el antiperfil, ¿sí? Acá lo que importa es cómo está descrito el perfil de puesto, ¿sí? Porque Mariano seguro que encajaba con ese perfil, pero por sus características quizás le daba una especificidad al cargo. ¿Sí? Pero Mariano no es el puesto. Mariano es la persona que se sienta en el puesto. Yo siempre digo que para que ustedes, les voy a dar una imagen gráfica. Un puesto de trabajo es una silla. Imaginen una silla vacía. Eso es un puesto vacante. Mariano es el postulante, que se sienta y ocupa esa silla. El que se va es Mariano. El puesto quedó. Mi parámetro debe ser el puesto, ¿sí? Quiero ser claro con esto porque esto tiende mucha a confusión, más allá de la nostalgia que yo pueda tener porque qué bien trabajaba Mariano, ¿no? Ojo con eso que es lo que se llama antiperfil. ¿Está claro eso? Bien. Rápido. Este modelo se llama modelo del iceberg. Yo siempre doy un ejemplo que es con la película Titanic. Voy a spoilear algo porque imagino, y perdón si no es así, que la vieron todos, ¿sí? Voy a darlo por sentado que todo el mundo la vio. Ustedes saben que el barco choca con un iceberg, pero la pregunta, si estaríamos en un formato presencial,
¿sí? Yo les diría, ¿con qué parte del iceberg chocó el barco? ¿Con el que se ve o con el que no se ve? Choca con el que no se ve, que es justamente la parte más grande. ¿Por qué traigo esto? Porque esto tiene que ver mucho con ese gráfico de la personalidad, lo que somos todos. La parte que está abajo es lo que no se ve, es lo más complejo de saber del otro. La parte que está arriba es lo que se ve, ¿sí? Vuelvo con Mariano, que lo tengo ahí, a tiro. Yo quiero saber qué conocimientos tiene Mariano. Ah, ¿sos contador? Perfecto, vení, te hago un par de problemas contables y al toque, en breves minutos, me doy cuenta si él maneja algo de contabilidad o no. ¿Sí? Ahora, ¿qué problema cuando yo quiero saber algo más profundo de Mariano? Mucho más profundo. ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Qué rasgos tiene? Si es un tipo honesto o no, si es conflictivo o no. ¿No? Si tiene muchas cuestiones más ligadas a lo introvertido, a lo extrovertido. Si es un tipo para trabajo en equipo o no. Si posee iniciativa o no. ¿Qué lo mueve a él? ¿Qué resortes hay? No creo que eso lo pueda saber en una charla muy breve. Necesito algo más. Y quizás tampoco lo pueda llegar a saber en su totalidad. Pero por lo menos tener una aproximación. Esa parte, que es la segunda, la que está debajo, la parte profunda del iceberg, es lo que intenta saber un proceso de selección de personas. Yo soy contador y me trae el título. Infiero que sabe, porque se recibió. Por si tiene experiencia o no. Ok, lo evalúo. Ahora, ¿cómo hago yo para saber todo lo otro? ¿Se entiende lo que digo? No hay títulos. Por eso es tan complejo un proceso científico. ¿Sí? Bien. Un perfil de puesto en general se confecciona de esta manera. Datos generales del puesto, función o tareas principales que la persona tiene que hacer, decisiones más importantes que tenga que tomar, suponiendo que no sea un puesto de conducción, que esto ya implica otra lógica mucho más compleja, como es conducir personas, que no es un detalle, ¿sí? Te tiene que gustar, tenés que tener, en cierta manera, pasta, ¿no? Si no, puede ser un desastre. Poder ser excelente en una tarea técnica, muy bueno. Me ha pasado en muchos casos de estar en grupos de vendedores en coaching y por alguna cuestión extraña se infiere que el mejor tipo en ventas le tengo que dar un premio. Dáselo, pero no lo asciendas. Porque hay que ver si tiene las competencias de conducción y esas habilidades. Al vos ascenderlo, no solamente perdés al mejor vendedor, sino que podés hacer conflictivo un equipo. O sea, ¿no? Hay que tener cuidado con estas cosas. ¿Qué tipo de formación requiero de la persona? ¿Qué tipo de nivel de estudios? Primario, secundario, terciario, universitario, posgrado, alguna formación técnica particular, ¿sí? ¿Qué tipo de experiencia? Pero experiencia específica en lo que yo pido, no en otra cosa, ¿sí? O en este caso, ¿en qué tipo de colegios? ¿Sí? Colegio público, colegios privados, ¿sí? Colegios privados que sé que trabajan más o menos como el mío en cuanto a determinada cultura o en cuanto a determinado reglamento. No es un detalle. ¿Sí? Y luego las competencias necesarias que esa persona, espero yo, y deseo, porque es mi requerimiento, que posea. Que vamos a volver a esto. Bien. Alguna cuestión que tiene que ver con un perfil de puesto, ¿sí? Es si la persona va a ser responsable de recursos materiales o de recursos humanos, va a tener personal a cargo, a quién reportará. Tener en cuenta a veces, y esto a veces no se menciona, cuando es una persona que va a trabajar en forma de asistente o directa a alguien de conducción, ¿qué tipo de personalidad tiene?
Porque el perfil lo tiene, pero es como todo. Cuando vos trabajás 4, 5, 6, 7, 8 horas o más, y ustedes me van a saber entender, tanto tiempo con una persona, mínimamente, cuando yo hago selección, esto se llama perfil ciego. A veces, no digo que me lo escriban, pero que me lo cuenten. ¿Qué personalidad tiene el jefe? Tirame unas líneas. Gente que le gusta saludar, gente que no. Gente que le gusta tocar en el sentido de, quiero ser claro acá, tocar el hombro, una palmada, voy a eso, ¿no? Gente que no, es más aprensiva. Gente que a la mañana está de mal humor siempre, porque es un tema genético. Gente que no. Gente que habla con determinado tono de voz y espera que el otro, ¿sí?, sea como que lo calibre, porque si no se pone molesto. Gente que es obsesiva con la puntualidad. Gente que no. Gente que me importa más que por proyectos. No es un detalle esto. ¿Sí? Bien. Y después, bueno, requisitos de edad, disponibilidad para viajar. Por ahí, en el caso de un docente, quizás no es tanto así. Con el sexo tampoco es tan importante. Con la edad, me imagino que es mucho más flexible. Habrá que ver en qué sala o en qué aula o de qué grado estamos hablando, pero quizás definen otras cosas, ¿no? En este caso particular. Bien. Dos cuestiones que comento rápido. ¿Qué es importante tener en cuenta acá? Existen los simuladores y los falsos negativos. ¿Sí? ¿Qué son los simuladores? No sé si se acuerdan de la famosa serie de los simuladores, que a mí me encantaba, con Peretti, muy buena. Ellos simulaban cosas que no eran. Muchas personas que están acostumbradas a los procesos de selección simulan comportamientos que no tienen. Eso se llama un efecto de deseabilidad social. Yo sé que vos estás esperando ver esto en mí, entonces yo te lo muestro. Es como si fuera una teatralización. ¿Sí? Ahora, después, eso no es consistente. Era para ese momento, lo cual es todo un problema. ¿Sí? El otro gran problema que hay en la selección es al revés. Es lo que se llama los falsos negativos. ¿Qué es un falso negativo? Una persona que da con el perfil, pero queda excluida del proceso por una falla mía. Porque pregunté mal, por una cuestión de efecto halo, me cayó algo mal del otro y ya está. Me tocó mi subjetividad, por lo cual afuera, muy típico en muchos selectores. ¿Sí? Por eso digo, no cualquiera tiene que hacer esto, no porque sea física cuántica, no lo es, pero tiene un nivel de complejidad con uno mismo que me parece que requiere cierta atención. ¿Va? Bien, acá está en la fase de un proceso de selección, ¿sí? Que podemos ver rápidamente. No se tienen por qué cumplir todas, aclaro. No se tienen por qué cumplir todas. El perfil tiene que estar descrito, elección del canal de búsqueda. Bien. ¿Dónde voy a salir a buscar? ¿Recluto internamente o recluto externamente? Y si recluto externamente, ¿por qué medio? Preselección. Perfecto, me llegaron los currículums. ¿Ahora qué hago? ¿Hago una selección de esos currículums para recién después de entrevistar? ¿O voy a entrevistar a todo aquel que me manda currículums? No es posible. ¿Sí? La toma de test. ¿Puede haber algún psicólogo? Suma. ¿No hay algún psicólogo? Perfecto. Buscaré otro tipo de técnicas. Existen, sí. Siempre cuando digo test, tomen a que la entrevista es un tipo de test. O sea, la entrevista es una técnica. Que cuanto mejor entrevisten, es la mejor técnica que existe.
Esta es la realidad. Tiene que ver con el arte de saber preguntar. Sé cómo hacer preguntas, vamos bien. No sé hacer preguntas, eso ya lo vamos a ver. Importancia de las referencias, el tema de la oferta, la cuestión preocupacional, la selección del candidato final, la inducción, que es muy importante, porque le doy cultura y cómo se labura a la persona antes que entre, es como un atajo, más allá que la persona cuando entra lo va a aprender solo. Pero ¿por qué no darle un marco general de entrada? ¿Sí? Invierto tiempo, no pierdo tiempo, gano tiempo. Que no se sorprenda tanto a la persona o que todos los días cuando entró descubra algo distinto. ¿Sí? Bien. Y el seguimiento de los primeros días. Bueno, reclutamiento de personal. Ok. ¿Qué estamos haciendo acá? Hoy la selección de personal cambió. El reclutamiento cambió. Antes se hacía por los diarios. Había 2 diarios muy reconocidos, pero que apuntaban a perfiles muy distintos. Siguen existiendo, pero el impacto es menor. ¿Por qué? Porque hoy cobraron fuerza las consultoras de selección, los portales de empleo, cada universidad ya tiene su portal de empleo, lo cual es una ventaja. Por lo menos la mayoría que yo sepa, tiene su propia base de datos. Bases de datos del propio lugar de trabajo, que siempre digo, es importante pensando en que puede haber suplencias. Cuando hay suplencias, es algo que no es esperado, a veces. Si es planeado, perfecto, porque me da tiempo. Pero la realidad y lo dinámico que a veces hay en un colegio es que eso no existe. Puede pasar. Y cuando me pasa, ¿qué hago? ¿Tengo un plan B o no tengo un plan B? Siempre hay que tener un plan B. Por lo cual, siempre es bueno ir entrevistando personas, incluso cuando no necesito gente. Eso es planificación. Entrevisto personas cuando no necesito personal. Siempre que digo, busco laburo cuando tengo laburo. No espero no tenerlo para salir a buscar. Más, me cotizo mejor, me posiciono mejor, me vendo mejor. Y desde el lugar del colegio, lo mismo. Se va tal persona, no me lo avisó. No hay preaviso, no hay... Bueno, perfecto. Voy a la base y puedo tener 1, 2 o 3 opciones. Bien. A veces hay personas que hacen esto de una presentación espontánea. Se presentan a un lugar de trabajo, a un colegio. Mirá, yo sé que no hay ningún aviso, pero investigué el colegio, me metí en el sitio web, tengo buenas referencias. La verdad que me gustaría ser parte del plantel en algún futuro. Ténganme en cuenta por si pasa algo. Eso se llama presentación espontánea. Y eso puede alimentar la base de datos. ¿Sí? Que es deseable que eso ocurra. Bien. Headhunting no lo nombro porque es para otro tipo de... Se los puedo comentar, pero no es para estos perfiles. Es un poco... La traducción es un poco... es un poco fuerte la palabra, pues como cazadores de cabezas, ¿no? Es ese tipo de selección de personal que hacen a una persona, a veces directiva, o a una persona del campo de sistemas, que ya está trabajando en una empresa, pero la quieren, otra empresa la quiere cazar, ¿no? La quiere contratar, ¿no? No es mucha lealtad, es al mejor postor, mirá. ¿No? Vos jugás en River, yo estoy en Boca, y bueno, no importa, vos jugás bien, yo te pago más para que vengas a hacer el mismo trabajo en mi empresa. Por eso se llama headhunting, pero es para posiciones muy específicas. ¿Sí? Y después redes sociales. No tanto Facebook, que sabemos que es una cuestión más de
social con lo que implica social, sino LinkedIn, ¿no? Instagram también está cobrando mucha fuerza en esto de que las personas se dan a conocer. LinkedIn es el más específico de empleo. Casi diría que es una red social de empleo, en donde uno a veces se postula y te caen ofrecimientos. O sea, hay gente que está mirando todo el tiempo como si fuera con lupa, ¿sí? Pone filtros y selecciona, se ve de ahí. O al revés, uno puede mandar a determinadas empresas. Bien, esto es lo que se llama la social media, es lo que vino. Hoy las redes sociales tomaron un impacto muy grande en lo que es selección, ¿sí? Bueno, de hecho hoy estamos teniendo esta charla por un Zoom, y el proceso de selección en pandemia se realiza de manera virtual, ¿no? Esto para que vean el impacto que tienen las tecnologías. Las técnicas se toman virtualmente, las entrevistas se toman en un formato virtual, los casos que se dan online, ¿sí? Y por eso hay que tener mucho cuidado a las personas que se postulan, porque en algunos lugares no solamente te miran el CV, te miran cosas que la gente postea, te miran qué tipo de foto publicaste. Podemos discutir si es un dilema moral, está bien o no, la intimidad, no. Lo que uno pone en la red ya sabemos que deja de ser de uno. Y a veces existe esto, que hablamos mucho del preconcepto. Yo me acuerdo que en un tiempo trabajé en una consultora que cuando las personas entraban con lentes oscuros, días que no había sol, directamente había una indicación de que queden fuera. ¿Por qué les cuento esto? Es ridículo, por lo menos desde mi humilde punto de vista. Por lo menos entrevistarlo a ver si da el perfil o no, que es lo que importa. ¿Sí? Pero tanto el tema de los lentes, si bien hoy está todo mucho más abierto y mucho más cuidado, ¿sí? En selección los preconceptos están al día. Si tiene tatuaje, si tiene arito, si va a hacer atención al público. Entonces, hay algunos detalles que todavía están ahí, están vigentes, pero esto no se dice. Entonces hay que tener mucho cuidado, a veces, no que las personas no tengan libertad, todo lo contrario, pero a veces pensar que cuando uno está buscando empleo, te pueden llegar a chusmear, pueden llegar a indagar algunas cuestiones y, bueno, en vez de utilizar el CV como filtro, se utilizan a veces otros aspectos más, ¿no? Tiene lo positivo de las redes, que es la instantaneidad, ¿sí? Lo colectivo y el impacto que da universal, y a la vez es como el gran hermano, ¿no? Ese ojo que ve todo. En eso hay que tener cuidado, ¿ok? Bien. ¿Se acuerdan cuando vimos mirar para adentro? Es esto. Antes de buscar afuera, ese término que se llama job posting no es otra cosa que reclutamiento interno, ¿sí? Siempre tengo que ver dentro. Lo que no está afuera, dentro. ¿Lo tengo o no lo tengo? Gano tiempo, la persona ya tiene la cultura, es un cambio por ahí de aula, de sala, conoce el plantel, conoce la dirección, está ayornada a los horarios, ¿sí? A ciertas costumbres que puede existir en cada lugar de trabajo, que eso es la definición de cultura.
cómo se hacen las cosas acá. Punto, es eso. ¿Cómo decidimos hacerlo acá? ¿Qué ritos tenemos? ¿Qué costumbres? ¿Qué hábitos? Bien. Y aparte, ¿qué mejor motivación para uno que está allá adentro que lo tengan en cuenta? A veces, o para un cargo de dirección, o a veces para ocupar un cargo transversal. No es tener gente a cargo, sino ir a cubrir otra posición. Distinto es el externo, que es algo nuevo. Vamos a ver la parte positiva. Es como sangre nueva, un input nuevo. Culturas que trae esa persona de ámbitos donde trabajó, aportes que hace de otro lugar. ¿Sí? Aprovechamos nosotros las inversiones en capacitación que hizo esa persona en otro lugar, pero va a tener que tener un tiempo de acomodación, de adaptación, obvio, que esperemos que no sea muy extenso. Por eso es importante la inducción. Por eso es importante la inducción. Bien. Miriam, pregunto, ¿vamos bien? ¿Preguntas algo? Yo por ahí me embalo. Muy bien y está siendo muy claro. A mí se me vienen a la cabeza un montón de cosas, pero no quiero anticiparme. Okay. Después te consulto. Bien. Currículums. Acá hay algo que es importante poner. Quizás con los currículums docentes pueda ocurrir gente que tiene mucha experiencia, en donde hay personas que tienden a poner todo. Pero cuando digo todo, es todo. Trabajos, actividades de tiempo libre o hobbies, todos los cursos que hizo, pero del A hasta la Z, y a veces son hojas, son varias hojas. ¿Sí? Lo óptimo en un currículum es una hoja, como mucho dos. Puede haber excepciones, por supuesto que sí, y tiene que ver con la especificidad de esa profesión, porque tiene que acompañar a veces quizás títulos o comprobantes porque son requeridos. Currículums que si no son muy extensos no se leen. En general, yo por eso pongo acá que hay 3 formatos, ¿sí? Que es el cronológico, donde pongo las cosas de acuerdo al tiempo en el que yo las hice, como si fuera un menor a mayor. No, es más importante el segundo. Voy de lo más actual al pasado, porque la impronta de quien lo ve, teniendo en cuenta el factor tiempo, que es estratégico para cualquier director o cualquier joven responsable que está en esto, es que yo necesito ver lo último que hizo, para ver primero el grado de adecuación y afinidad con lo que yo pido. Si hay match, indago un poco más atrás, últimos 2 o 3 trabajos, si son compatibles. Eso es clave de cómo leer un CV. Bien. Puede haber otro CV, perdón, como está acá, que es el funcional. ¿Sí? Son personas que lo que ponen son logros, lo cual está bueno. Pero le dan como una impronta más a los logros. Por ejemplo, capacité a 800 personas en el lapso de 3 años en los temas de tal, logrando con el tiempo cierta satisfacción en el rendimiento, que eso impactó en la productividad, bla. ¿Sí? Ponen logros. Cuando uno pone logro, sale de lo cualitativo para entrar en lo cuantitativo. Ponen números, cifras. Por ahí para lo que es ventas o el área comercial puede andar bien. ¿Sí? En otros temas son cosas que uno puede preguntar en la entrevista. ¿Sí? Por lo cual, un currículo cronológico inverso
podríamos pensar que es el que mejor se adapta, ¿sí? Bien. Niveles de análisis de un CV. Bien. Yo tengo un CV. Me llega. ¿Qué análisis hago? Va a depender, me van a decir, Carlos, del tiempo que tenga. Perfecto. El tiempo es prioridad, ¿sí? Ahora, todos tenemos poco tiempo, pero tengo que tener tips. ¿Qué voy a ver en el CV? Porque yo puedo hacer un filtro. Es el filtro de los 3 canastos. A, B y C. C, nada compatible con lo que yo pedí. ¿Para qué lo mandó? B, y hay un 60, 70, 75% de adecuación. Canasto B. A, y hay un gran match. Hay un gran match. ¿Qué pasa con los 3 canastos? Tengo que tomar entrevistas. También tengo poco tiempo. Comienzo con el A. ¿Sí? Tengo muy pocos en el A, necesito más. Perfecto, hago una selección del B. Es un tip. Tengo el CV. Tengo 3 niveles de análisis del CV. Formal, estructural y funcional. Esto parece como una delicatessen. Ténganlo. Ténganlo. Yo observo cómo está presentado, redacción, que no me cambie la letra, porque me habla de él o ella. Me refiero al tipo de letra. Siempre es bueno que esté prolijo, porque repito, si yo, esta es mi carta de vida laboral, no soy prolijo acá, ¿qué me queda? Si yo me vendo así, ¿sí? Por lo cual, faltas de ortografía, parece mentira, pero yo he visto currículos de abogados con faltas de ortografía. Oiga, Carlos, fue un error. Es muy factible que fue un error. A ver, ¿quién no se equivoca? El problema no pasa por el error, pasa por la revisión. Yo tengo que rever algo que es tan importante que voy a mandar. ¿Sí? Bien. Nivel estructural. Yo cuando publico, pongo requisitos. Llámenlo condiciones. ¿Sí? Es un perfil. Por lo cual, lo que entra en el perfil, o se acerca, ok. Lo que no, será para otro momento. Entonces, a veces me doy cuenta rápido, y dice, pará, yo pedí maestras, no maestros. Hoy puede ser indistinto, claro que sí, pero a veces hay culturas donde dice, no, tenemos determinadas cuestiones que hacen que tenga que ser una maestra mujer. Por lo cual, ese maestro va a quedar en un plan B, o va a quedar en base de datos para otra búsqueda, pero no ahora. Entonces rápidamente puedo hacer un filtro. ¿Sí? Idem con las edades, que es todo un tema también de debate, ¿no? Hoy se extiende mucho más, y esa es una muy buena noticia. ¿Sí? Así como se extiende la vida, biológicamente, hay un valor muy grande por la experiencia, no en todas partes. Vuelvo a repetir, los preconceptos sociales todavía existen, pero también tener en cuenta, ¿no? Antes el currículum solamente con la edad o con la fecha de nacimiento quedaba afuera, solo con ese dato. ¿Sí? Bien. Y el otro análisis es el nivel funcional. Si yo pido un plomero y el tipo me pone que tiene experiencias en ventas, en el sector en ventas de celulares, ¿sí? O en el sector comercial, o en casas de tienda de ropa, está bien, pero pido un plomero. Mínimamente requiero que hayas podido tener algún trabajo que puedas acreditar en donde eso que sabes lo hayas puesto en práctica. Salvo que sea muy joven y que nosotros le demos la oportunidad para que lo haga. Por eso es clave el tema de la experiencia. Porque es lo primero que tiene que estar en un CV funcional. Y también es filtro.
Sí, lo hizo, pero no el tiempo que yo necesito. ¿Ok? Canasto B o C. ¿Sí? Carlos, Derecha laboral. Sí, Miriam. te hago una consulta, te traslado la consulta de Vanessa. Vos hoy cuando hablabas sobre el orden cronológico, ¿no? Vanessa pregunta si es mejor, por ejemplo, que un docente haya transitado en su currículum, ¿no? Por pocos colegios muchos años o muchos colegios en poco tiempo de trabajo. Bueno, la felicito por la pregunta. Mira, yo te voy a dar mi apreciación, ¿no? Siempre cuando yo contesto con esto, quiero ser muy prudente porque no hay verdades absolutas. Ahora, en este caso, yo, cuando hablamos de pocos colegios, no estamos cuantificando, ¿no? Ni de un lado ni del otro, pero entiendo que yo podría darle un valor a una persona que quizás tuvo menos recorrido, pero estuvo más tiempo. Ahí lo que hay que analizar es por qué se va de cada lugar. Porque esta es una pregunta muy importante. Una persona que está un año se va, 3 meses se va, 6 meses se va. ¿Qué es lo que ocurre? Si es una cuestión de clima, maltrato, si es una cuestión meramente de carácter económico, si es una cuestión de adaptación, o si es una cuestión en donde su perfil hace que, mirá, ¿no? Voy a hacer yo necesito ese cambio en forma constante, porque el cambio es parte de mí. Eso es lo que yo indagaría ahí. Como ahí también, sería muy importante la entrevista, ¿no? Poder conversarlo con el otro. Totalmente. Y también preguntar cuando hay brechas. O sea, trabajé del 2010 al 2015. Del 2015 al 2017 no. Y del 2017 hasta acá sí. ¿Qué pasó en esos 2 años? ¿Por qué siempre pregunto sobre lo que me pone cuando debo preguntar en esos espacios vacíos? ¿Qué ha hecho el otro en ese tiempo? Es clave. ¿Buscó laburo? ¿Cómo lo buscó? ¿No lo encontró? Se tomó un año sabático. Pero sí, se fue a Europa y me parece fantástico, porque eso es iniciativa. Con recursos, ¿no? Obviamente. Pero lo que digo es, ¿qué hiciste en ese tiempo? Eso es comenzar a analizar el perfil. Te quedaste mirando el techo tranquilo, digamos, tuviste experiencias que no... Hay gente que no pone todo en el CV. Esto es así. Condiciona lo que pone. ¿No? Se capacitó, de repente quiso estudiar un instrumento, se puso a hacer yoga. A ver, por eso es importante también preguntar eso. ¿Qué es lo que ha pasado? Como también aquel que cambia tan seguido. Por eso voy a ser prudente con esto de si es mejor o peor. Lo que tengo que ver es qué es lo que lo motivó. Si me apurás, y para contestar, por supuesto, yo me quedo, depende el oficio o la profesión, en este caso docente, aquel que cambia menos, no que está por ahí toda su vida en el mismo colegio, que lo felicito si puede estarlo, aquel que cambia menos, pero cuando generó un cambio, hay un motivo que lo hizo. Aires nuevos, problemas con alguna directiva en donde no se adaptó, tenerlo en cuenta, porque no sea cuestión que vuelva a repetir la experiencia conmigo. Este es el punto también, ¿no? Sí, sí, está clarísimo. Hay que indagar un poco más en la situación particular, ¿no? Carlos, y también Vanessa nos dice que en relación a esto de los currículum, ¿no? Dice que nos llegan con un formato definido porque los bajan de internet. Bueno, convengamos que hoy para presentar un CV, muchas consultoras
o empresas o institutos te piden, no me lo mandes, como antes, o en formato papel o en archivo adjunto. Poné tus datos, ¿sí?, en un programa que tienen, a veces pasa esto, que no lo eligen, y bueno, se ponen los datos que hay, y luego se hace un filtro. Es muy cierto lo que dice. Bueno, es verdad, uno lee lo que tiene a mano, por lo cual es todo un desafío, en ese caso, hacer el primer filtro, porque no tengo muchos elementos. Ok, tendré que entrevistar. Es así, digamos. Salvo que haya algún dato, por eso es importante cuando se arman estos sitios, que haya desplegables y muchas opciones posibles, para que haya ponderaciones que después me lleguen a mí a decir, pará, a ver, este puso A y B, y este puso A, B, C y D. Llamá primero a este que puso A, B, C y D. Digamos, me completó más requisitos que tienen que ver con lo que yo pido, ¿no? Pero bueno. Bien, ¿algo más? No sé si No, les pude sigamos contestar. adelante, ya llevamos una horita intensa, Upa, bueno. pero muy enriquecedora. La entrevista. ¿Qué hay más importante que una entrevista? ¿Quiénes de ustedes no han ido a una entrevista? En mi caso ni hablemos. Bueno, obviamente, me toca estar en los dos roles mucho tiempo a veces. Y esto es clave, porque esto sí se puede aprender. Esto no requiere de una profesión. Esto es transversal. Es sé o no ser entrevistar. A mí me gusta llamarlo como un arte, pero no me den mucha pelota. Pero yo creo que es un poco como un arte, entrevistar. Tiene 4 momentos, o 5, muy generales. Apertura, siempre con buena onda, lo que se llama rapport, ¿sí?, o entrada en calor. Una introducción, que es el objetivo. Puedo hacer un poco de inducción, tampoco mucho, pero algo. Momento de preguntas. Vamos a ver qué tipo de preguntas, porque esta es el corazón de todo lo que les digo. Las preguntas. Momento de respuestas. Momento de repregunta. Momento del feedback, ¿sí?, y el cierre, en términos generales, ¿no? ¿Qué pasa acá? Miriam, vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué pasa si yo te pregunto cuál es el color que más te gusta? Qué difícil, me gustan todos, todo depende para qué. Tírame uno, a ver. Te digo rosa. Bien. ¿Qué tipo de pregunta hice ahí? Cerrada. ¿Por qué? Admite solamente una respuesta. ¿Qué tipo de color? Rosa. ¿Cuánto es 5 más 5? 10. No da para más. Ahora, yo acá sí tengo un perfil que yo comienzo a investigar. Yo te hago una pregunta cerrada. ¿Qué tipo de color te gusta? Y vos me decís, no, mirá, Los ¿qué pasteles. pregunta me haces? A mí me gusta el azul, pero yo te voy a contar por qué. Mi abuelo, cuando llegó de Italia y vino en un barco que tenía una bandera azul, y si yo no lo corto, sigue y sigue. Me habla de él. Se va por las ramas. Vamos al revés, ¿no? Yo te voy a hacer ahora una pregunta abierta, no cerrada. Por ejemplo, cuando vos mirás el color azul, ¿qué sensaciones te vienen? Mis vacaciones y el mar. Pregunta abierta, da para que el postulante pueda desplegar un poco de contenido, ¿sí? Es una pregunta que da para que vos des algún fundamento, o sea, seas más, que te puedas explayar. Mirá qué interesante que yo a veces hago una pregunta abierta, ¿sí? ¿Qué impronta te da cuando ves el color azul o tal cuadro o algo, y el otro te dice, lindo, punto. Nada, feo, bueno, y no hay más. ¿Se entiende?
¿Cómo con una pregunta cerrada obtengo datos y con una pregunta abierta obtengo datos? ¿Sí? Otro tip es, hay 3 formas de preguntar. ¿Qué, por qué y cómo? Yo tengo mi preferida, pero no es porque sí, hay un porqué. ¿Sí? ¿Qué es el cómo? El cómo es la fórmula de una entrevista. ¿Por qué? Porque el cómo es lo que me va a diferenciar cómo hace las cosas Miriam distinto de Mariano o distinto de Cacharín. Digo, pues son justo las que estoy viendo acá. El cómo. El qué apunta a la experiencia. ¿Qué haces? Cocino. ¿Por qué cocinas? Por necesidad, porque me gusta, porque es un hobby, por esto. Acá viene la pregunta. Yo tengo que buscar diferenciación entre uno y otro. ¿Cómo cocinas? ¿Cómo haces la milanesa napolitana? Ah, bueno, cada uno tiene su propia fórmula acá. Yo la hago de esta manera y te cuenta. El postulante B, no, yo no lo hago así. Yo lo hago de otra manera. ¿Se entiende? En el qué coinciden todos. En el por qué hasta pueden coincidir. En el cómo, en el cómo va a haber diferencias. Y esa es la riqueza. El cómo hace el otro, la forma que el otro tiene. ¿Sí? ¿Está más o menos claro? Sí, sí, clarísimo. Es la impronta personal de cada uno, ¿no? Totalmente. Ahora vamos por más con esto, ¿eh? Pero para entender lo que viene, es clave esto. ¿Sí? Aparte, cuando vos preguntás cómo al otro, ¿sí? Así sea una persona de pocas palabras, cosa que puede pasar, que te tira lo justo y necesario, ¿sí? Está como induciendo a que no, tenés que dar contenido. Si vos no te expresás, no comentás, no contás una historia, ¿cómo hago yo, de este lado del entrevistador, para poder comenzar a ver cuánto te adecuás o no, qué tipo de perfil podés tener, cómo actuarías en cierta situación? Esto es clave. ¿Sí? Bien, vamos acá. Hay un tipo de entrevista que se llama entrevista de exploración focalizada. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Es una técnica. Lo primero que hago en una etapa previa, antes de entrar en la entrevista propiamente dicha, o sea, en el nivel de preguntas, cuando ya estoy con el postulante, yo vi su currículum. Me anoto estas preguntas que están acá, para tenerlo en cuenta. Si vi algo dudoso en su trayectoria, ¿sí? Voy a decir algo bizarro. Pasó de ser panadero a conducir un equipo de ventas. Claro que es posible, pero permítanme que me llame un poco la atención. ¿Cómo? Pero, digamos, ¿cómo llegaste? ¿Cómo lo lograste? Me lleva a interpelar. ¿Sí? O una persona que pasa de tener un puesto de conducción a no tenerlo. ¿Qué pasó ahí? Se supone que el camino es inverso. Simplemente pregunto, no prejuzgo. Bien. ¿Coincide su nivel de formación con los niveles de puestos? Profesional, profesional, profesional. Ahora veo los puestos administrativo, asistente, secretario. Pará. No pongo en duda que sea capaz. Ahora, ¿qué pasó? Me marca una carrera, ahora sus puestos marcan otra cosa. Quizás no encontró ese trabajo, perfecto. Pero tengo que preguntar. Bien. Estas son preguntas frecuentes, que yo las tengo como preguntas comodín. No están obligados, ¿sí? Esto tiene que ver con lo cómodo que cada uno se puede sentir con determinado tipo de preguntas.
No hay nada extraño acá. Como ustedes pueden ver, no hay nada extraño, pero yo indago. ¿Qué puede decir de su trabajo actual o anterior? ¿Cómo me describís un día normal de trabajo? ¿O cómo me describirías que fue un día normal de trabajo? Siempre, ¿qué actividades disfrutás más de lo que vos hacías antes? Trato de ver qué lo liga, qué le interesa, qué es lo que lo motiva. Y por default, que no. ¿Sí? Bueno, ¿qué crees que haces mejor y por qué? ¿No? Pregunta que está muy ligado a lo que es el autoconocimiento, que yo considero, soy muy oriental con el tema de las entrevistas. Es más, soy más oriental que occidental. Le doy al autoconocimiento un valor muy importante, muy importante. ¿Qué tarea de tu último puesto considerás que pudo haber tenido mayor dificultad? ¿Y por qué? Y cuanto más me conteste de esta, más alto lo califico. Es al revés. Porque me está hablando de que se encontró con obstáculos, los reconoce, los identifica y puede cambiar, puede maniobrar, ¿sí? Aprende de la dificultad. Aquellos que dicen, mira, yo no tengo defectos, no hay obstáculos, no, es un mundo irreal, ¿sí? Ahora, los voy a llevar acá, que es el corazón de la entrevista, que es un método. Permiso, voy a tomar un poquito de té. Es una entrevista que se llama STAR. Es un nombre en inglés cuya traducción es estrella conductual. ¿Por qué? La S viene de situación, la T viene de tarea, la A viene de acción y la R viene de resultado. ¿Por qué es importante? Porque cuando yo realizo una pregunta dentro de un proceso de selección científico, no intuitivo, yo realizo esto. Me pongo en un rol de un detective, que tengo que investigar. Y para investigar necesito preguntas, necesito modos de preguntar. Un modo es tener un orden. Y un orden posible es esto que está acá. Situación, ¿qué pasó? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Con quién? Vamos a suponer, yo la estoy entrevistando a Miriam y Miriam me cuenta que tuvo un conflicto con su jefe anterior, por el cual se fue de esa empresa, se fue de esa pyme o se fue de ese colegio. Ahora, yo tengo que armar una estructura secuencial de preguntas, que primero es de memoria, después se lo anotan y después sale solo. Es tiempo. ¿Sí? Entonces comienzo a preguntar, ¿qué pasó? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿Cuál fue tu papel? ¿Qué sentiste que debías hacer? ¿Para qué? ¿Qué creías vos que esperaban de vos? Acción. ¿Qué hiciste? ¿Cómo? ¿Por qué? Resultado. ¿Cuál fue el efecto? ¿Cómo lo supo? ¿Qué pasó después? Esta pregunta, ¿sí?, se llama también de otra manera, que es entrevista de incidentes críticos. Es una manera que yo tengo de preguntar en donde al postulante no le queda mucha opción que tener que relatar. Y es importante que relate, porque si no, lo único que voy a obtener del postulante son respuestas cerradas o respuestas descriptivas, pero no de contenido, ni de él, que es lo que a mí me interesa obtener. Por eso esto requiere un tiempo. 40, 45 minutos promedio, y menos de eso es difícil. No porque no se pueda hacer, pero a veces lo rápido atenta contra la calidad y la profundidad. ¿Sí? Entonces, frente a una situación, se fue de una empresa por un problema. Perfecto.
tuvo un ascenso, o le dieron un ascenso. Investigo por qué. ¿Sí? No me quedo en lo descriptivo. Ah, qué bien, perfecto. No. A partir del relato, profundizo. Profundizo. Esto sale solo. Y es la única manera de que la entrevista sea como una especie de test. Y no quede en algo anecdótico. No quedo, solamente te pregunto qué hiciste y punto. Si no, profundizo. Ahora vamos a volver con las TAR. Errores comunes que comete un entrevistador. Por ejemplo, efecto de halo. ¿Qué es el efecto halo? Voy a ser un poco bizarro. Estoy charlando con Mariano y veo que Mariano tiene un colgante con el escudo de River. Yo soy de River, ya me cae bien. Solo por eso. Cambia mi disposición con él. ¿No? Ustedes dirán, pero Carlos, ¿no es exagerado? Lamentablemente no lo es. Hoy es el escudo de River. Cualquier cuestión, no solamente que pueda tener, cualquier cuestión de comentario, ¿sí? Quiero ser prudente en esto, pero en la etapa previa de la entrevista, que es cuando se rompe el hielo, cuando uno genera warming up, cuando genera, digamos, un clima positivo y se charla de lo que sea, y ves que, uy, che, yo tengo onda con este, me dan ganas de seguir conversando, cuidado con eso, porque uno no puede ser captado por eso. Porque también está el lado negativo, viene Mariano con el escudo de Boca. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué me va a mí a predisponer? Si lo que importa es otra cosa. ¿No? Te digo, estas cuestiones que son nimias, lamentablemente ocurren en el mundo real. ¿Sí? Efecto por simpatía, muy similar, ¿sí? Lo que es el efecto espejo. ¿Sí? Si el otro está vestido o tiene un modo de hablar particular o enuncia determinada palabra, vocablo, ya entro bien o no. Efecto de proyección, ojo, esto de proyectar cosas en el otro. ¿Sí? Esto es muy psicológico y nos pasa todo el tiempo, incluso fuera del ámbito de la selección de personal. Pero como esta charla tiene que ver con técnicas de selección, ¿sí? No solamente selección de personal, es ir, hago un curso, me meto en Google y se terminó. No, porque eso lo único que te va a dar es información necesaria, pero no suficiente. El que entrevista requiere de otra cosa más que la información. Tiene que ver con un poco de autoconocimiento y de conocerse un poco uno respecto de estas cosas. Si no, va a haber muchos falsos negativos o va a haber muchos simuladores que van a entrar. Ese es el problema. ¿Sí? Defecto de protagonismo. Hay una famosa ley de Pareto que se llama 70-30. 30% del tiempo de la entrevista pregunto. 70% del tiempo la persona responde. Nunca yo, como entrevistador, debo ser protagonista de una entrevista. Soy protagonista cuando soy entrevistado. Si yo como entrevistador me la paso hablando todo el tiempo, por una cuestión de ego o por un falso protagonismo, la conclusión es muy negativa. Obtuve muy poca información del entrevistado y el entrevistado obtuvo mucha de mí. Defecto por apuro. No tengo tiempo, suspendo. Lo hago en otro momento. No, pero me quedó un hueco. Ese hueco, aprovechalo, pero para otra cosa. No para esto. Porque ahí es donde el diablo mete la cola. Tengo poco tiempo, pregunto menos, indago menos, estoy con la cabeza en otra parte, me guío solo por el CV, no por el contenido verbal que me trae la persona, ¿sí? No por sus expresiones,
porque también hay un lenguaje corporal que ver. El cuerpo habla, es más, el cuerpo dice más que las palabras, y esto lo estudia mucho la programación neurolingüística, da para otra charla, Miriam, pues es un tema muy vasto y muy interesante, pero no me da el tiempo para profundizar hoy acá, pero es otro, qué cosa leer del cuerpo, ¿no? La tensión, los nervios, la falta de interés, o cuando hay cansancio, o cuando la mirada no está frontal y es directamente en diagonal, ¿sí? Los toqueteos, ¿sí? Hay un montón de cuestiones, ¿sí? Los tonos de voz, la energía vital, que hacen al perfil, las pausas, ¿sí? Esto de hablar en cascada, cuando el entrevistador pregunta, yo respondo, no, hay que manejar la ansiedad. Pregunta, termina, contesto. Pregunta, termina, contesto. Digamos. Son todas cuestiones que uno tiene en cuenta en una entrevista. Una cuestión fundamental que tiene que ver con el cómo y con la entrevista estar. Antes, ya estamos por terminar, me quedan 5 minutos. Hay muchas personas que hacen preguntas sobre el futuro. ¿Qué harías vos en una situación X? ¿Qué harías? Es una pregunta hipotética sobre algo que todavía no sucedió. No es que esté mal preguntar eso. Háganlo si les gusta. Pero tengan en cuenta que la pregunta que nos va a dar más información es el cómo, pero que tenga que ver con el pasado del postulante. ¿Por qué? Porque el pasado pasó. Entonces, esa persona me va a hablar sobre una experiencia que atravesó, para bien o para mal, pero la vivenció. Y a veces la conducta de las personas tiende a repetirse. Hay como una cuestión conductista. ¿Sí? Si yo reacciono de tal modo frente a una experiencia, es posible que frente a una experiencia igual o similar, reaccione de un mismo modo, porque tenemos comportamientos arraigados. ¿Sí? Por eso es importante la pregunta sobre el pasado. ¿Cómo lo hiciste? ¿Sí? O frente a esta situación, ¿cómo actuaste en distintos trabajos? ¿Sí? Siempre es mejor ir para atrás en el tiempo que poner a la persona en un debate sobre el futuro. Lo pueden hacer, ¿no? Hay una pregunta prospectiva que es ¿cómo te ves de aquí a 3 o 5 años en este puesto? Está bien, pero la pregunta que nos va a dar riqueza, ¿sí?, es sobre lo que vivió, porque ahí sí puedo trabajar sobre la estar, sobre la de futuro no. Es algo que el otro comenta, sino va a haber un incendio, ¿y yo qué hago? Y yo lo primero que hago es salvo a todos, y una vez que salvé a todos, ahí recién me voy yo. Hay un incendio, y en la vida real, el primero que raja soy yo. O sea, no hay manera de comprobar. Por eso es importante este tipo de entrevista, donde voy tomando nota, voy armando una historia y argumentos, ¿sí?, en donde uno tiene que contar, tiene que relatar experiencias, porque seguramente las tuvo. Y si no las quiere relatar, puede haber un tema de actitud. O no tener ganas, como pasa en algunas personas, de dar mucha información. Es como, no me quiero dar tanto a conocer. Puede pasar. Bueno, habla del perfil del otro. Veremos nosotros qué hacemos en ese caso. ¿No? A veces me preguntan, Carlos, ¿qué haces con el silencio? Una pregunta clave. Le hago una pregunta y me encuentro con silencio. O me responde, voy con una estar y me viene con una respuesta cerrada. Y silencio. Repregunto, silencio. ¿Sí? O algo muy acotado. Es complejo eso. Yo a veces lo que hago,
supuesto, siempre que tengo tiempo, extiendo el silencio. El silencio, saben que en general lo que logra en las personas es un factor o un aspecto de incomodidad. Y veo qué hace el otro con ese silencio. Como diciendo, hay algo más que tenés que decir, o se supone que hay algo más que tenés que comentar, ¿no? Si a pesar de esa cautela, ¿no? Tampoco estoy 20 minutos en silencio, ¿no? Pero digo, si a pesar de esa pequeña estrategia no funciona, es el perfil del otro. Si yo voy a un call center, tengo que tener claro que una persona que le hago una pregunta cerrada y me contesta con una abierta, para un call center no va. Elemental. Tenés que ser conciso. Si cada persona que vas a atender te va por las ramas, es un problema. ¿Se entiende? No es que es un mal perfil. No es un perfil que se adecua a ese puesto. Por eso la clave en la selección es la adecuación. Perfil de la persona, perfil del puesto. Los dos perfiles juntos. La silla vacía y el postulante. ¿Se puede sentar acá o no? O este postulante se va a sentar bien en otra silla, pero no en esta. Ese match es clave. Y para que ese match esté, está clave que hay que manejar estos errores comunes del entrevistador. Hay que tener en clave las fases del proceso de selección, tener un modo de preguntar, ¿sí? Que es lo más importante que hay, tiempo. Y esto que está acá, que es una de las últimas cosas, era contarles, en algunos lugares hay entrevistas que son grupales, no individuales. ¿Sí? Se llama entrevista interactiva grupal, o también conocida como un assessment center, en donde uno lo que hace es, estoy en un colegio, diseño un caso problema que me pasó en mi colegio tiempo atrás, pero fue real, lo armo, le pongo un poco de novela y siento en la mesa a 4 postulantes, a 4 docentes que van a ocuparían, esos 4 quedaría 1 o 2, pero que discuten el mismo puesto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Trato de evaluar sus competencias en base al caso. El caso es una excusa, es un recurso que utilizo para que esas docentes van a discutir, van a debatir, para intentar resolver esa situación, y en la medida que debatan van a desplegar comportamientos. Esos comportamientos, conductas y actitudes que van a desplegar en ese debate de ese caso, ¿sí? Me va a dar a mí, como observador externo, una mirada de qué tipo de competencias o cuál se puede adecuar más a lo que yo necesito. Es otra herramienta más posible a la entrevista 1 a 1, ¿sí? Y a una mirada del CV. Es como otro hito más que les puede ser útil. Bueno, Carlos, clarísimo. Sí, yo hay más, tendría pero una última pregunta como para ir cerrando. En el caso nuestro, ¿no? De las instituciones educativas, donde a veces tenemos que cubrir cargos docentes de un día para otro. Y por ahí nos es difícil pasar por distintos estadios de selección del personal. De repente nos renuncia una maestra o se enferma un profesor y tenemos que cubrir el cargo a la clase siguiente. ¿Qué aconsejarías en estos casos? ¿Qué es lo que no podemos dejar de hacer? A ver, te voy a decir dos cuestiones. La primera es tratar de tener en el colegio siempre una base de datos. Si no puede ser una base de datos o un Excel, ¿sí? O una carpeta donde pueda ir teniendo currículums, lo que digo es no dejar de entrevistar. El tema con la selección de personal en su momento es que se hacía por épocas, ¿sí?
vamos a buscar personal cuando tengamos vacantes. O sea, sobre la ausencia salgo a buscar. Yo lo que estoy diciendo es que tenemos que prever esas ausencias, que pueden surgir o no, pero acá tenemos docentes que pueden ser programáticos y extraprogramáticos, o que no requieren un título habilitante, ¿sí? Puede haber una doble complejidad. Y aparte tener también los turnos, ¿sí? Entiendo que en algunos lugares puede haber turno mañana, otros puede haber turno tarde, ¿no? Como que hay también una complejidad de disposición de la gente para un trabajo. Hay docentes que pueden tener 2 trabajos a la vez. Entonces, frente a estas circunstancias, una cuestión que puede paliar es prever, es no dejar de buscar docentes, por más que no los necesito ahora. Y no sé cuándo los voy a necesitar y si los necesitaré. Pero mi tranquilidad es que veo una llama o hay algo de incendio, ya tengo el matafuego cerca. Por supuesto, tengo que salir a llamarlo, ver si está disponible. Ok, si está disponible, hay cosas que no puedo evitar. Comienzo ahí. Tengo que entrevistar, pero me ahorro un factor tiempo, que es iniciar el reclutamiento de entrada, que entiendo que puede ser un sesgo bastante complicado. Lo otro es quizá lo que digo es obvio, ¿no? O no. Los perfiles de los docentes siempre, ¿sí? Porque esto pasa. Tengo que armar un perfil, porque nunca pensé que se iba a ir. Entonces, como ahora se va, no. Tenerlos previamente armados. Me ha pasado mucho de que todos tienen idea de qué se trata, pero nunca está escrito, nunca está redactado. No se dio ese tiempo. Hay que armar los perfiles, porque eso va a ayudar. Se va Mónica. Listo, Mónica se fue. No va a haber otra Mónica, porque tampoco tengo que ir a ver cómo era Mónica, tengo que ir al perfil. Ahí también, si no, caemos en el antiperfil y no vamos a conseguir a más Mónicas. Digamos, entonces, vamos a entrar en un terreno pedregoso. Tener los perfiles, o sea, si no los hice, ok, pongo un tiempo, pero ese tiempo que pongo ahora, lo invertí a futuro. Si ya tengo base de datos, o tengo currículum stand-by, armados, si no dejo de entrevistar en la medida que puedo, si cuento con referencias de las propias maestras para tener justamente ese plan B, tengo los perfiles descritos con anterioridad a que me surjan los problemas, salvo que se cree una posición nueva, es un tema distinto. Eso es un claramente tema hay que anticiparse. Todo lo posible. Perfecto. Leila Madera, creo que estaba pidiendo la palabra, si querés activar tu micrófono y tu video. A ver, recién tenía activado. Ahí está. Te escuchamos, Leila. No, se cerró ahora. Acá nos preguntan, Carlos, si querés ponerlo a través del chat, ¿dónde pueden realizar los cursos que vos dictás? Nos consultan a través del chat. Bueno, a ver. Este curso, ahí está Leila. Bueno, un gusto, Leila. Este curso de selección de personal, por supuesto que es en una versión abreviada, ¿no? Yo hablé con Mariano, este curso yo lo daba en un formato presencial, es un curso de casi 8 horas. ¿Sí? Lo que digo, he tratado de hacer, y espero que me haya ido bien y que les sea útil, tratar de poder condensar en este tiempo todo ese material que, por supuesto, da para explayarse más. Hay un curso mío de selección de personal que está en CAME, que es todo en un formato virtual, ¿no? Que yo ya lo estoy dando en CAME. Bueno, y luego no hay ningún inconveniente que frente a una cuestión particular, yo puedo dejar mi dirección de correo electrónico, bueno, o dejarles mi teléfono celular, si obviamente con el aval tuyo, si no nos Kilian, y con el aval de Mariano.
no hay inconveniente, incluso esta capacitación luego va a ser subida a nuestras redes y va a ser enviada a través del mail, así que aquellos que quieran retomar algunas temáticas pueden verlo tranquilamente. Leila, ¿estás habilitada? Bueno, gente, ya tenemos que ir cerrando para cumplir con nuestro horario. Carlos, te queremos agradecer muchísimo tu presencia, tu participación. Seguramente nos vamos a volver a encontrar, porque creo, como vos dijiste, esta es una temática que da para mucho, sobre todo a quienes están dando sus primeros pasos y a quienes no. Nos refresca un montón de cosas y nos posiciona de otra manera. Así que agradecerte muchísimo tu dedicación, tu apasionamiento en esto, que claramente lo tenés reclaro. Y bueno, y alentar a todos y a este grupo de gente de AIEPBA Joven a seguir adelante, a seguir capacitándose, a participar mucho en este grupo de WhatsApp de AIEPBA Joven, para que no sea un lugar de comunicación, sino para que sea un lugar de intercambio y de participación de todos ustedes, donde puedan enriquecerse desde sus propias experiencias. Así que una vez más, invitarlos a seguirnos en nuestras redes, ahí van a tener muchísimo material, y lo mismo en nuestra plataforma Comenius. Cualquier duda que tengan, cualquier inquietud, nuestros asesores están para servirlos, para acompañarlos, para tratar cada caso específico que ustedes planteen. Así que bueno, gracias a todos, gracias Carlos, gracias Mariano, no sé si querés decir algo más para despedirnos. Sí, bueno, a ver, Mariano. No, simplemente agradecerles a todos que estén, que se hayan quedado hasta lo último, y bueno, seguiremos con más capacitaciones. Por supuesto, allí vamos por más. Gracias, Carlos, nuevamente. Nuestro agradecimiento a CAME, que siempre pone a toda su gente al servicio y a disposición de nuestras escuelas. Y bueno, hasta prontito. Nos volvemos a encontrar muy pronto en otra capacitación. Chao, gente. Chao, Mariano, Miriam. Gracias a todos.